Este relato no trata principalmente de la historia de una adúltera, que es la mujer, o de los líderes hipócritas religiosos que usaron con cinismo a esta mujer para atajar a Jesús. No. La figura central de este drama de inmoralidad, hipocresía y perdón, así como en todo el Evangelio de Juan, es el Señor Jesucristo. Él es la figura central. En este pasaje, hermanos, surgen 4 características sobre Él. Es decir, sobre nuestro Señor Jesucristo. 4 características que son su humildad, su sabiduría, su acusación y su perdón. Vamos con la primera característica, su humildad. Leamos nuevamente el versículo 53 del capítulo 7, comenzando con el 8 hasta el versículo 2. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Es evidente que Jesús estaba en Jerusalén, pues cuando dice, cada uno se fue para su casa, dice el verso 1, que él se fue al monte de los olivos a pasar la noche, y obviamente el monte de los olivos estaba en Jerusalén, está en Jerusalén. Claro, no se sabe si el Señor pasó la noche en el monte o si se quedó en la casa de María, Marta y Lázaro en Betania, que era precisamente el lado oriental del monte de los olivos. Pero vean lo interesante de esto, hermanos. La humillación y la condescendencia de Jesús en la encarnación quedan demostrados que siendo el creador de todas las cosas, no tenía lugar para quedarse. Tal como dice Filipenses, si quieren podemos ir a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Filipenses 2, 7, 8. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús nació, su madre María, dice en Lucas capítulo 2, verso 7, que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Durante su ministerio le dijo a alguien que intentaba seguirlo, ahí en Mateo capítulo 8, verso 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo, Dios en carne humana, no tuvo la recepción, no tuvo la acogida que habría obtenido el más pequeño de los dignatarios humanos. Como dice Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el versículo 2 del capítulo 8 que vimos, dice el texto, con mucha sencillez, que por la mañana volvió al templo para enseñar. No hubo ningún heraldo, no hubo ningún ángel que anunciara la llegada de Jesús al templo. Tampoco hizo milagros sensacionales como para atraer a la multitud. No, nada de eso. Pero era tal su poder de enseñanza que dice el versículo 2 que todo el pueblo vino a él. Hermanos, en su humildad, Jesús no usó ningún medio, nunca, no usó ningún truco para venderse o promoverse, pero sí ofreció su enseñanza gratuitamente a quien quiera o a quien quisiera oírlo. Así que siguiendo el típico sistema rabínico, dice en el versículo 2, que se sentó en alguna parte del complejo del templo y enseñaba a las personas. Jesús mostró, hermanos, esta clase de humildad a lo largo de todo su ministerio. Esto nunca, o mejor dicho, esto marca un contraste
con su segunda venida, que va a ser muy diferente, que estará marcada por su exaltación y por su gloria. Porque cuando regrese, dice la palabra, que lo hará con poder y con gran gloria, en las nubes del cielo, y todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y se sentará en el trono de gloria, y gobernará y regirá las naciones con majestad y con poder. Pero esa era su humildad durante su ministerio. Ahora vamos con la segunda característica en este pasaje, su sabiduría. Leamos el capítulo 8, nuevamente del versículo 3 al 8. Juan 8, 3 al 8. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. De repente, dice el versículo 3, que los escribas y los fariseos interrumpieron la enseñanza que nuestro Señor estaba llevando a cabo. Y hermanos, estos dos grupos, escribas y fariseos, aparecen juntos con frecuencia en los evangelios sinópticos, pero no en otras partes del Evangelio de Juan. Juan no menciona a los escribas generalmente. Los escribas, algunas veces llamados abogados, eran expertos en la interpretación de la ley. Lo más usual es que fuesen fariseos, pero no siempre lo eran. Y junto con los saduceos, los zelotes y los esenios, eran una de las 4 sectas principales del judaísmo en el siglo I. Respecto a los fariseos, eran conocidos sobre todo por su estricto apego a la ley de Moisés y a sus tradiciones orales. Eran celosos a la ley de Moisés y las tradiciones orales. Y aunque eran pocos, eran de influencia religiosa dominante en ese tiempo en la religión o en el pueblo judío. Con la excepción de Nicodemo, los fariseos siempre fueron hostiles, siempre fueron agresivos con Jesús. Y lo vemos a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Después, más adelante, algunos creerían. Y el más notable de ellos, ¿quién sería? ¿Quién sería el más notable fariseo que se convirtió? Uno de los más celosos. Saulo de Tarso, después llamado Pablo. Los fariseos veían con mucha preocupación la popularidad de Jesús. Ellos tenían miedo de perder la influencia ante el pueblo, y también temían la reacción de los romanos si los seguidores de Jesús comenzaban alguna revuelta o alguna rebelión. Así que los escribas y los fariseos se abrieron paso, dice aquí, entre la multitud para llevarle una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. No confundamos, porque hay muchos que confunden, a veces dicen la prostituta que quisieron apedrear. No, es un caso de adulterio. No era una prostituta, era una adúltera. Es diferente, porque la ley no condena a la prostitución, sino al adulterio. Recuerdan que lo vimos el domingo pasado. Así que fue sorprendida en adulterio, dice el versículo 3, que la pusieron en medio. Entonces, fíjense, con formalidad y un poco de burla, digamos, un poco con ironía, se dirigieron a Jesús llamándolo como maestro o rabí. Y exclamaron en el versículo 4, veamos,
Dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hermanos, ellos demandaban un juicio de parte de Jesús. Veamos el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Vean qué interesante esto. La última cláusula es enfática en el griego y se podría traducir, ¿qué dices tú? ¿O cuál es tu opinión sobre esto? Y hermanos, como sabemos, el séptimo mandamiento prohíbe el adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14, Deuteronomio capítulo 5, verso 18. Y Levítico, si quieren vayamos al Levítico capítulo 20, verso 10, prescribe la pena de muerte para quienes la practiquen. Levítico capítulo 20, verso 10, dice lo siguiente. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, es decir, los dos, indefectiblemente serán muertos. Jesús mantuvo la condenación al adulterio del Antiguo Testamento. Lo vemos en Mateo, por ejemplo, capítulo 5, verso 27. El Señor dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. De hecho, hizo más fuerte la prohibición, pues no solo condenaba el acto físico, sino que la actitud lujuriosa que concebía ese acto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 28, el Señor fue más allá del acto mismo del adulterio, del acto físico. Él dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, desde el punto de vista puramente legal, estos hombres estaban en lo correcto al decir que la mujer merecía morir, conforme a esa ley, conforme a la ley. Pero las circunstancias que vemos aquí, hermanos, nos sugieren que tenían algo más en mente. Hermanos, el adulterio, por su misma naturaleza, es un pecado que implica ¿a cuántas personas? A dos. Sin embargo, los fariseos solo estaban acusando a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Ciertamente quienes atraparon a la mujer también habían visto al hombre, porque dice que la atraparon en el acto mismo. Dice en el versículo 4 que a ella la habían sorprendido en el acto mismo de adulterio. Entonces, pregunto, primero, ¿por qué también no arrestaron al hombre y asimismo lo llevaron ante Jesús, dando que la ley demandaba la ejecución de las dos partes culpables? Como dice Levítico 20 y capítulo 10 que leímos. Capítulo 20, versículo 10 que acabamos de leer. Y segundo, si verdaderamente era justicia lo que buscaban, ¿por qué y para qué llevar a la mujer ante el Señor? ¿Por qué no llevarla a sus propios tribunales, donde tales cosas, donde tales casos normalmente eran juzgados, en esos tribunales? Es más, Jesús no era juez, ni tampoco un miembro del Sanedrín, que era como la Corte Suprema en ese entonces judía. Tampoco había necesidad de que se consultara el caso a un rabí, porque de acuerdo a la ley era un caso fácilmente resuelto, eran culpables, o era culpable. Pero bueno, los motivos de los fariseos eran obvios, y eran otros. Usaban a esta mujer para intentar tenderle una trampa a Jesús. Había algo más importante para ellos que ver la justicia cumplida. Leamos lo que dice la primera parte o la primera frase del versículo 6. Dice, esto decían tentándole. ¿Para qué? Para poder acusarle. Querían acusar a Jesús. Ellos querían era forzar a Jesús a decir algo que pudieran usar para destruirlo
o para poder acusarlo. Estos fariseos, acusadores de la mujer, que creían que tenían al Señor entre la espada y la pared, estaban seguros. ¿Por qué? Porque si Jesús se oponía a apedrearla, lo acusarían de violar la ley mosaica. Y con ello desacreditarían, digamos, de esa manera, su afirmación de que Él era el Mesías. Por otra parte, si aceptaba, como los mismos acusadores, que debían apedrearla, la reputación de Jesús de ser compasivo y misericordiosos hacia los pecadores se iría por la borda. Es más, si Él aceptaba que esta mujer fuera apedreada, los líderes judíos podrían usar esto para decírselo a los romanos y acusarlo de instigar una ejecución que retara a la autoridad romana. Además, el reto planteado por los escribas y fariseos también sacaba a la luz un asunto más profundo, o mejor dicho, diría muy profundo y sumamente importante. Y esto es, presten atención, ¿cómo podían o cómo pueden armonizarse la misericordia del Señor por un lado y la justicia divina por el otro lado? Es decir, lo que demanda Dios al respecto al pecado. ¿Cómo se pueden armonizar ambas cosas? Porque Dios es santo. Y como dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 12, dice, su ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Además, la ley no sabe nada del perdón. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 20? Dice que por medio de las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos recuerda a los pecadores que somos, porque no la podemos cumplir. También dice en Efesios capítulo 18, versículo 4, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. Y si vamos a Romanos capítulo 2, verso 12, Romanos 2, 12, dice que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y si vamos un poquito más adelante, Romanos capítulo 4, verso 15, dice, pues la ley produce ira. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo perdona Dios los pecados sin violar su ley que es santa, que es justa y que es buena? ¿Cómo puede perdonar Dios eso? Porque Él es justo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de su muerte satisfizo completamente las exigencias de la justicia divina. Así lo dijo Pablo en los Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. También la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, Primera de Pedro 2:24, dice que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿A quiénes? A quienes depositemos la fe o nuestra fe en Él.
en Jesucristo nuestro Señor. Y a los que tengan esa fe, se arrepientan de sus pecados, aplica lo siguiente, lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 24 y 25. A los que tengan esa fe, crean en el Señor, se arrepientan de corazón de sus pecados. Dice Romanos capítulo 3, verso 24 y 25, que serán justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, amigo, en Jesucristo se armonizan la misericordia y la justicia divina. En Él se armonizan ambas cosas. El sacrificio de su muerte pagó la pena por el pecado de todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él. Entonces dice Romanos 3:26 que Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En Él, dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. En Él la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice en el Salmo 85, verso 10. Así que, hermano, amigo, Dios derramó en Jesús su ira contra el pecado. De modo que ahora Jesús puede derramar su gracia y su misericordia sobre todos los que creen. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice que Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No solo en sentido profético, sino en sentido aplicado. A lo largo de toda la redención, de toda la historia de la redención, el sacrificio futuro del Hijo de Dios se aplicaba a los pecados de todos aquellos a los que se les perdonaron y recibieron la vida eterna porque por fe creyeron. Ahora volvamos al pasaje que veníamos viendo de esta tarde. La escena es dramática. Imaginen ahí el patio del templo lleno de gente y había llegado a su punto máximo de dramatismo. La mujer estaba humillada. Estaba aterrorizada porque la habían expuesto públicamente adelante de todo su pecado y estaban a punto de ejecutarla, apedreándola. Por otra parte, los escribas y los fariseos estaban llenos de júbilo porque pensaban que habían atrapado a Jesús en un dilema imposible de resolver. Mientras tanto, la multitud que allí se encontraba, estaba en silencio y miraban con atención para ver cómo reaccionaba Jesús en este dilema. ¿Qué es lo que Jesús respondería? ¿Qué es lo que Jesús diría para salir de esta situación? ¿Pero qué hizo Él? Sorpresivamente, Él no hizo nada en ese momento. En apariencia de estar en vez de estar completamente nervioso o angustiado, aparecía como desentendido de lo que estaba ocurriendo. Dice Jesús en el versículo 6, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como el texto no dice lo que escribía, algunos especulan con este texto, exteriorizando Jeremías capítulo 17, verso 3, que dice que el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, dice Jeremías, porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas. Otros sugieren que escribió las palabras que diría en el versículo 7, o parte de la ley, como ser la prohibición de un testigo falso, o sea, no se podía hacer
un testigo falso, obviamente, como dice Éxodo 23, 1. También la perspectiva más popular dice que hizo una lista de los pecados de los acusadores de los que estaban ahí. Claro, no le alcanzaba el suelo, ¿no? Sin embargo, hermanos, lo que Jesús escribió no es para nada esencial, obviamente, en este relato, y obviamente no lo sabemos porque no está registrado. Todas son sugerencias, son especulaciones. Pero sí podríamos decir sin duda que los escribas y los fariseos estaban realmente confundidos con el silencio de Jesús y con esa actitud de estar escribiendo en el suelo. Tal vez pensaron que no sabía cómo responder y que lo habían atrapado en ese dilema. Por eso dice en el versículo 7 que los escribas y fariseos insistían en preguntarle. Dice, y como insistieran en preguntarle. Pero Jesús, dueño siempre en control de la situación, como teniendo el control absoluto de todo lo que pasaba, siguió callado y así les permitió revelar su odio e hipocresía con su insistencia en atacarlo. Al final dice, en el versículo 7, se enderezó. Sin duda clavó la mirada en sus oponentes y les dijo en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Después de expresar semejante comentario, obviamente, tan inesperado y tan impresionante, dice el versículo 8, que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. El Señor con mucha calma siguió escribiendo y no dijo nada. Hermanos, la respuesta del Señor fue simple, pero muy profunda. Mantenía la ley porque no negó la culpa de la mujer. Él nunca negó la culpa de esa mujer. Es más, la ampliaba porque expuso los pecadores de quienes la acusaban en ese momento. Qué manifestación, hermanos, de sabiduría del Señor. Es más, también evitaba la acusación de instigar una ejecución que terminaría violando la ley romana, pues el Señor, en su astucia y en su sabiduría, les devolvió la responsabilidad a los acusadores. A ver quién tira la primera piedra, aquel que no haya pecado. Se las devolvió así, como decimos en fútbol, le dio el pase otra vez. Y en un acto de misericordia evitó que la mujer fuera lapidada por su pecado. Jesús sabía muy bien, de acuerdo con la ley, los testigos de un delito de pena capital, como era este caso, deberían ser los primeros en lanzar las piedras a la persona culpable. Tal como lo dice Deuteronomio, capítulo 17, verso 7. Podemos ir ahí. Deuteronomio, capítulo 17, verso 7. Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Obviamente, esos testigos no podían ser partícipes del delito o también podrían ser ejecutados. La respuesta magistral, hermanos de Jesús, no minimizaba la culpa de la mujer, ni negaba la santidad de la ley. Asimismo, los escribas y los fariseos, o sea, los acusadores de esta mujer, eran culpables de la hipocresía, que el apóstol Pablo condenó muy bien en Romanos capítulo 2, verso 1. Romanos 2, verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Así que vimos la humildad del Señor, vimos su sabiduría. Ahora vamos a ver la acusación. Leamos Juan 8, verso 9, la primera parte. Dice así: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. O sea, hermanos, al oír la respuesta irrefutable y devastadora del Señor, los escribas y los fariseos, atónitos y asombrados, dice la palabra en el verso 9, que salieron uno a uno. En otras palabras, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Esto es una revelación interesante de la naturaleza humana o del comportamiento humano, es decir, que los acusadores se fueran, como dice el versículo 9, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Puede ser que fueran los mayores los primeros en notar y recordar que sufrieron en ese momento una derrota humillante y que no había razón para continuar. Se sintieron derrotados. La mayor sabiduría y la experiencia dijeron: aquí no tenemos nada que hacer. Pero también puede ser que fueran mucho más conscientes de sus pecados, los mayores, y de la imposibilidad de satisfacer el reto a que Jesús los había puesto. Los viejos tenían más pecados que recordar que los jóvenes. Irónicamente, quienes querían avergonzar a Jesús se fueron avergonzados. Quienes venían a condenar a esa mujer se fueron condenados. Claro, es lamentable que la acusación y su sentido de la culpa no les hizo arrepentirse y tener fe en Cristo, porque a su vez eran orgullosos, ¿verdad? Como muchos de los que oyen y sienten la verdad acusadora de la ley, endurecieron sus corazones y se alejaron de Jesús sin siquiera abrirse al perdón del Evangelio. Simplemente se retiran y no quieren escuchar. Así que vimos su humildad, su sabiduría, la acusación y por último vamos a ver su perdón. Ya para terminar el capítulo 8, versículo 9 al 11. Dice así: y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ¿ninguno? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, después que los fariseos y los escribas se fueron, dice el versículo 9, que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El texto no dice si la multitud que había oído o escuchado la enseñanza cuando comenzó este pasaje en el versículo 2 también se fue, eso no lo dice. Independientemente de eso, el enfoque de la narración está centrado entre el Señor y la mujer. Por primera vez alguien dirige o se dirige hacia esa mujer, porque hasta ahora ella estaba apartada, en el medio, dicen. Y él se dirige a ella. Y dice en el versículo 10, enderezándose de su posición cuando escribía, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? El término mujer es una formalidad, pero una forma respetuosa de hablar. Es el mismo que Jesús usó, esa misma expresión Jesús usó con su madre, ¿recuerdan? También lo hizo con la mujer samaritana en el pozo y con María Magdalena. Entonces, habiéndose retirado los acusadores, ninguno quedaba para condenarla. Usando su prerrogativa, usando su derecho divino
para perdonar pecados, Jesús le dijo en el versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hermanos, tengamos sumo cuidado de cómo interpretamos esto. El perdón no implica licencia para pecar. Jesús no la condenó, pero sin embargo, ¿qué le terminó ordenando? Él le ordenó, Él le mandó a abandonar su vida pecaminosa. Hermanos, el veredicto dictado por el Señor Jesús, cuando dijo, ni yo te condeno, no era una absolución ni tampoco era falta de condenación. De hecho, el veredicto era una imposición para que viviera de manera diferente a partir de ese momento para que no pecara más. La obra liberadora de Jesús no era ni es una excusa para el pecado. El encuentro con Jesús, el reconocerlo a Él, el tener fe y entregar su vida a Él como Señor y Salvador, siempre ha exigido la transformación de la vida, de alejarse del pecado. Jesús no trataba el pecado con ligereza. Jesús no trataba el pecado con liviandad, no. Pero sin embargo ofrecía a los pecadores la oportunidad de comenzar una vida nueva. Y para terminar, leamos lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Y para los que creemos en Él, para los que hemos entregado su vida a Él, dice Pablo a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, esta historia describe un cuadro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los temas centrales fueron su humildad misericordiosa, su sabiduría infinita, su discurso convincente y poderoso y su sensibilidad al perdón. Todos los cristianos debemos estar agradecidos porque Dios en su soberanía preservó este pasaje.